Balanceo de ecuaciones químicas por el método algebraico. Esta es la ecuación química que utilizaremos para describir el método algebraico. El método algebraico consiste en varios pasos. El paso número 1. Se asignan coeficientes literales a cada uno de los compuestos o elementos presentes en la ecuación química. Entonces, como podemos observar, tenemos 6 compuestos. En matemáticas, estos compuestos los llamaríamos términos. En química, los llamaríamos compuestos reactivos y después de la flechita, producto, compuestos producto. En matemáticas serían llamados términos. Entonces, como acabamos de leer en el paso número 1, a cada uno de ellos vamos a asignarles un coeficiente literal. ¿Ok? Entonces los coeficientes serían A, B, C, D, E, F. Uno para cada término. Paso número 2. Para cada elemento químico, escribe una ecuación matemática que iguale el número de átomos antes y después de la reacción. Es decir, que vamos a formar ecuaciones utilizando los coeficientes literales que hemos asignado. Pero primero, la flechita se sustituye por el signo de igual. En las ecuaciones matemáticas utilizamos signo de igual. En las ecuaciones químicas se utiliza una flecha. Entonces, como vamos a construir ecuaciones matemáticas, la flechita la sustituimos por el signo de igual. Ok, pero primero vamos a enlistar los elementos químicos que aparecen en la ecuación química. Tenemos entonces primero el manganeso, aparece también el oxígeno, tenemos dentro de la ecuación química también el plomo, dentro de la ecuación química también aparece el hidrógeno y finalmente el nitrógeno. Para cada una de ellas vamos a construir una ecuación matemática, como ya les he dicho, con las letras de los coeficientes literales que asignamos: A, B, C, D, E, F. ¿Sí? A, B, C, igual, D, E y F. Para poder construir la ecuación, aparte de las letras de los coeficientes literales que asignamos, necesitamos también contar los átomos. En este caso, como vamos a hacer la ecuación matemática del manganeso, tenemos que contar el número de átomos que hay dentro de la ecuación química. Entonces comenzamos con el primer compuesto, en el que asignamos como coeficiente literal la letra A. Observamos en este término, que así lo llamaríamos en matemáticas, en química, compuesto reactivo. En este término observamos que solamente tenemos un átomo de manganeso. ¿Ok? Ahora, en el segundo término, donde asignamos el coeficiente literal B, no tenemos átomos de manganeso. Por lo tanto, el coeficiente literal B no lo vamos a colocar. No va a pertenecer a la ecuación matemática del manganeso, puesto que ahí no tenemos átomo de manganeso. Ahora, en el término donde asignamos el coeficiente literal C, observamos que no hay átomos de manganeso. Por lo tanto, la C tampoco va a pertenecer a la ecuación matemática del manganeso. Luego tenemos la flechita, que ya comentamos que va a ser representada en la ecuación matemática por el signo de igual. Y de ahí observamos el término del coeficiente D, en donde observamos que sí hay un átomo de manganeso. Por lo tanto, D sí va a pertenecer a la ecuación matemática. En el término E no hay átomo de manganeso, por lo tanto lo quitamos. En el término del coeficiente F tampoco hay átomo de manganeso, lo quitamos. Por lo tanto, la ecuación matemática del manganeso queda que A es igual a D. Entonces hacemos propiamente lo mismo con el oxígeno.
De igual manera vamos a utilizar los coeficientes literales asignados. Comenzamos con el primer término, el de A. Oxígeno, un solo átomo. Coeficiente B. Oxígeno, 2 átomos, por lo tanto 2B. Término del coeficiente C, 3 átomos de oxígeno, entonces colocamos 3C. El signo de igual, llegamos a la flechita, por lo tanto signo de igual. Término del coeficiente D, tenemos 4 átomos de oxígeno, por lo tanto 4D. Término del coeficiente E, tenemos 2 por 3, ¿sí? 2 por 3, serían 6 átomos de oxígeno. ¿Sí? Este subíndice 2, si está precedido por un paréntesis, este subíndice afecta a todos los del paréntesis. ¿Sí? Este subíndice 2 afecta tanto al oxígeno como al nitrógeno, ya que ellos están dentro del paréntesis. Por eso, ahorita que estamos contando átomos de oxígeno, pues lo tomamos en cuenta cuando nos toque cuando nos toque formar la ecuación del nitrógeno. También este subíndice lo vamos a tomar en cuenta. ¿Sí? Entonces sería para el oxígeno 2 por 3, 6. En el último término, el de F, hay un átomo de oxígeno, por lo tanto queda 1F. Y así queda formado la ecuación matemática del oxígeno. Continuamos con la ecuación matemática del plomo. De nueva cuenta, los mismos coeficientes literales. Y comenzamos con el primer término, el término de A. No tenemos átomo de plomo, A se quita. En el término de B, sí tenemos un átomo de plomo, por lo tanto queda 1B. En el término de C, no hay átomo de plomo, C se quita. Llegamos a la flechita y por lo tanto está presente el signo de igual. Continuamos con el término de D, no tenemos átomo de plomo, lo quitamos. Continuamos con el término de E, plomo solamente hay un átomo, queda 1E. Y el término de F, no hay átomo de plomo, por lo tanto F se quita. Continuamos con la ecuación del hidrógeno. Término de A, no hay hidrógeno, se elimina A. En el término B, no hay átomo de hidrógeno, también se elimina. En el término C, sí hay un átomo de hidrógeno, en el término C, por lo tanto queda 1C. Llegamos a la flechita y se coloca signo de igual. En el término D, hay un átomo de hidrógeno, por lo tanto queda 1D. En el término E, no hay átomo de hidrógeno, se quita. Y finalmente en el término F, que es la del agua, tenemos 2 átomos de hidrógeno, por lo tanto queda 2F. Y así nos queda la ecuación matemática del hidrógeno. Y continuamos con la ecuación matemática del hidrógeno. En el término A, no tenemos átomos de nitrógeno, por lo tanto el A se elimina. En el término B, no tenemos átomos de nitrógeno, B se elimina. En el término C, sí tenemos un átomo y nos queda 1C. Llegamos a la flechita, signo de igual. En el término D, no tenemos átomos de nitrógeno, se elimina la D. En el término E, sí tenemos átomos de nitrógeno, en donde dentro del paréntesis el subíndice del nitrógeno es 1 adentro del paréntesis. Pero como tenemos un subíndice 2 después del paréntesis, este 2, como ya lo mencionamos, influye y por lo tanto 2 por 1, 2 átomos de nitrógeno, queda 2E. Y finalmente en el término F no hay átomo de nitrógeno, por lo tanto F se elimina, quedándonos la ecuación matemática C es igual a 2 veces E.